Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Seguimos con el tema, la vida de la primera iglesia, el número 5. A medida que la iglesia crecía, comenzaba a enfrentarse con todos los problemas de una organización y de una institución. Una necesidad enfrenta a la iglesia con prioridades y con trabajos que tiene que realizar. En este caso, la primera iglesia se empiezan a reunir. El propósito de estar viendo la vida de la primera iglesia es que usted llegue a vivir como un creyente de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Y no de acuerdo a tendencias, sino de acuerdo a gustos, y no de acuerdo a corrientes, porque eso no nos va a ayudar, porque eso no nos va a sacar adelante. Usted tiene que saber que la iglesia está siempre amenazada. La iglesia no puede, aunque quisiéramos estar en otra condición, porque la iglesia fue puesta en el mundo para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto quiere decir un contraste. La iglesia siempre va a ser un contraste en el mundo, siempre va a manifestar en el mundo la diferencia. Por eso no podemos correr con el mundo, y usted tiene que comprenderlo. No puede correr con el mundo, no puede vivir de acuerdo al mundo, tiene que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahí está la iglesia. Estaban solamente los apóstoles, 120 personas que se convirtieron, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica el evangelio, 3,000 personas se convierten a Cristo. Y solamente piénselo, ok, solamente piénselo, una multitud más o menos como la que estamos aquí en esta mañana, ok. Pero usted está dando su primer sermón, y con su primer sermón una cantidad de personas como la que está aquí se ha convertido. Nosotros no ubicamos esto en nuestra mente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No hay boletín, no hay media, no hay multimedia, no hay Twitter. ¿Cómo me voy a lograr comunicar con todas las personas para decirles qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a sostener nuestra fe? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Dónde nos vamos a reunir? Y el grupo de alabanza y los que van a dirigir la oración y los sugieres, y no, espérese, no había nada, absolutamente. Y una multitud, y solamente hasta ese momento 12 personas, que eran 11, y se completaron con un 12avo de emergencia, capítulo 1 del libro de los Hechos. A medida que la iglesia crecía, comenzaba a enfrentarse con todos los problemas de una organización y de una institución. ¿Sabe que cuando decimos esto, de repente a algunos molesta, a algunos como que no les cae bien? Pero tenemos que comprender, hermanos, que si no nos organizamos, pues no la vamos a hacer, no vamos para ningún lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? En todo tiene que haber un orden, absolutamente en todo. Ahora la Biblia no deja vacíos, no deja huecos al respecto. ¿Cómo es que se tienen que hacer las cosas? Lo que yo le estoy presentando en este momento es solamente el inicio. Y para que usted se ubique, para que usted lo pueda poner en su mente, chispas, ¿cómo le hacemos? Ya está aquí la multitud. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a decir? ¿Quién va a predicar mañana? ¿Me explico? O sea, un montón de situaciones que de repente la iglesia plantea en sus inicios. Y luego una necesidad enfrenta a la iglesia con una prioridad, y esta es su organización. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede llevar adelante las prioridades que el Señor le ha establecido como tal? Pues a través lo presenta con una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? El pueblo judío tenía una costumbre. Son cosas que se van sabiendo a través de la historia. Hay historiadores de la iglesia, no necesariamente bíblicos. Uno de los historiadores más grandes de la iglesia se llama Josefo.
Si quieren leer historia de la iglesia, tienen que saber que Josefo finalmente no es alguien de la iglesia, no es alguien que está dentro de la iglesia, pero es alguien que está observando la historia en los tiempos del Señor Jesucristo, los tiempos bíblicos todavía de la primera iglesia, y plasma fielmente la historia. Y él entonces va haciendo la comparación entre el pueblo judío, entre la religión judía y entre la nueva religión, los cristianos que van surgiendo, y encuentra este asunto. Por ejemplo, los judíos, para suplir las necesidades de las personas pobres, tenían esta costumbre. Ellos tenían la bandeja y la canasta. Había en el templo una serie de servidores como tipo ujieres, vamos a decirlo. Estoy hablando del pueblo judío, del templo judío, que salían los fines de semana, por decir jueves y viernes. Acuérdese que para los judíos el viernes era el último día, viernes 6 de la tarde empieza el Shabbat y termina hasta el sábado 6 de la tarde. Y entonces ellos jueves y viernes salían a las calles, a las casas, a recoger una limosna. A ese equipo se le llamaba los limosneros, ¿ok? Los limosneros. Y entonces ellos iban recogiendo todo lo que la gente quería dar, todo lo que la gente quería aportar para poder cubrir las necesidades de los más pobres, de los que no tenían ni siquiera para comer, y procuraban repartirles a todos de acuerdo a la necesidad que cada uno tenía. Ya cuando usted lee el libro de los Hechos, ya esta palabrita ya le suena conocida, porque aparece desde el capítulo 5 y después otras partes más sigue apareciendo. Luego entonces, cuando nace la iglesia cristiana, sin pensarlo, escúcheme bien, sin pensarlo, y usted tiene que entender que hay muchas cosas que nosotros hacemos en la iglesia sin pensarlo. Decimos, esto es la buena costumbre, esta es la sana costumbre, y entonces lo hacemos. A lo mejor reflexionamos un poquito más adelante, pero lo hacemos. Eso pasó con la iglesia. Ellos empezaron a cubrir las necesidades de todas las viudas. Todas las viudas empezaron a ser cubiertas, mayormente las que no tenían absolutamente nada. Se establece un orden para las viudas más adelante. El apóstol Pablo habla acerca de viudas de más de 60 años, habla acerca de viudas que no tengan ningún familiar, que no tengan ningún nieto, que no tengan ninguna persona que les pueda aportar, y luego dice, esas son las que tienes que poner en la lista. O sea, ya cuando está avanzando la iglesia, 30 años después de que la iglesia ha nacido, ahora ya hasta tienen una lista, ahora ya hasta tienen un orden, hasta ahora ya se convierte como en una ley cristiana propiamente hacerlo, tanto que el apóstol da instrucciones para poder cubrir esa necesidad. Pero de inicio, esto hacían los judíos, esto hacemos acá en la iglesia, nada más lo recogemos. Luego el capítulo 6 presenta que eran las viudas de los griegos, pero no había griegos en la iglesia. Había dos cosas ahí, hermanos. Eran las personas, déjeme explicarlo, solo había judíos en la iglesia, pero había judíos nacidos dentro del territorio de Israel y había judíos nacidos fuera del territorio de Israel. Estos es los que se llaman las viudas de los griegos, pero eran judíos o mujeres de esposos judíos que habían nacido en otra nación pero ahora estaban en Israel. Ellos habían venido para estar en la fiesta de la Pascua, viene el nacimiento de la iglesia, se convierten y se quedan dentro de la iglesia, y ahí entonces se les empieza a bendecir, se les empieza a suplir de sus necesidades, mayormente porque venían de otra nación, venían de otro pueblo, vinieron a adorar, se convirtieron, se quedaron aquí, no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer, y entonces la iglesia les empezó a suplir todas las necesidades que tenían. Oiga bien, estas son las cosas que la iglesia tiene que hacer en el sentido material. En el sentido material, yo hace 15 días estuve expresando, diciéndoles cómo es que hacemos la distribución.
porque finalmente tenemos que organizarnos. Quiere decir, la iglesia tiene una distribución, pero una distribución ordenada. No estamos con un montón de despensas en la calle dándole a cualquier persona que pasa. No está bien. ¿Ok? No está bien. Porque la palabra del Señor dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aplica en dos sentidos. Número uno, si tú no provees para tu casa, tu persona, tu padre, tu hijo, escucha bien, no significa que tú eres el papá de la casa, no, significa que tú eres miembro de esa casa y que tú tienes que proveer para esa casa. Incluso si tú tienes una abuelita y esa abuelita no tiene nada y tú no le estás proveyendo, tú eres cristiano, pero tú no te estás proveyendo para tu abuelita que no tiene de dónde, entonces dice la palabra que eres peor que un incrédulo. Y tienes que cuidar de tus viejitos. Como me estoy acercando, pues ya estoy cuidando que lo hagan. ¿Ok? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cómo podemos mantener una iglesia sana? ¿Cómo podemos mantener una iglesia de acuerdo al modelo? Una iglesia que cumple sus responsabilidades. ¿Ok? Pero bueno, ahí se presenta un enredo y ahora vamos a ver a Pedro, vamos a ver a Juan, vamos a ver a Mateo, vamos a ver a Santiago haciendo la comida. Y ahora están haciendo la comida para las viudas y ahora les están repartiendo a las viudas. Y de repente Pedro se queda así y dicen: oigan, hermanos, eso que estamos haciendo no está bien. No está bien. Tenemos que organizarnos. Es parte de la vida de la primera iglesia. La primera iglesia tuvo que organizarse. Y entonces viene lo que acabamos de leer, Hechos capítulo 6, versículo 3. Versículos 1 y 2 le narra lo que acabo de mencionarle. Y entra el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiere decir, la iglesia finalmente tiene que ir proveyendo personal. La iglesia finalmente tiene que ir proveyendo ministros, porque son ministros. La palabra ministro significa servidor y ministra también, ¿no? Servidora. Que seamos siervos todos. Debemos comprender que un cuerpo sin estructura no se puede sostener. Y eso es lo que le pasó a la iglesia en sus inicios. Igualmente, si nosotros no reconocemos una organización y no reconocemos una estructura que se ajusta al patrón bíblico, no nos vamos a poder sostener. Posiblemente a alguno le molesta: pastor, anciano, diácono, líder de grupo familiar, grupos familiares, zonas. Quizá a alguno no le gusta, le cae mal, le choca en su mente que haya una organización como esta. Yo quiero decirle, número uno, que es necesario. Tener una organización es necesario. Si usted lo piensa como se lo planteé, aquí están estos 3,000 o fracción convertidos de una sola vez. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Tenemos que organizarnos. En la medida en que nosotros nos organicemos, en esa medida vamos a poder crecer. Cuando vienen personas acá, porque vienen muchos pastores a preguntar: oiga, ¿cómo se puede levantar una congregación como el CC de Cuernavaca? Esta es la respuesta. Número uno, busque la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su congregación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La presencia de Dios es lo único que puede hacer que una iglesia sea consistente. Y número dos, liderazgo es la clave de crecimiento de la iglesia. Si no hay liderazgo, si no se levantan ministros, entonces no se puede avanzar. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos capítulo 6? Mire,
Ahora voy a leerlo desde el principio del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Si no nos organizamos, entonces empezamos a disminuir en aquello que tenemos que crecer. Esto es, los ministros tenemos que crecer, los que predicamos, los predicadores, tenemos que crecer en relación con el Señor y en el estudio de la palabra del Señor, y que otros se encarguen de otros trabajos. Entonces la organización va a ser fundamental para que nosotros podamos cumplir con el propósito del Señor. Así que, hermanos míos, hoy más que nunca personas no pueden entender esto, la organización, y les cuesta reconocer esta necesidad porque hay un problema en el corazón, y esto se llama autoridad espiritual. Aquí lo tenemos. Casi todas las cosas dentro de la iglesia cristiana se presentaron como una necesidad y se empezaron a suplir. Tenemos que pensarlo. O sea, cuando el Señor Jesús se fue, no agarró y le dijo a Pedro y a los demás discípulos: aquí está el manual. Órale, aquí está el manual, háganlo así. No. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ni siquiera les dijo nada más a Jerusalén, ¿verdad? Es más, esta chambita les va a durar para toda la vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Y saben qué? Ahí se ven. Y yo voy a estar con ustedes. Es lo único que les digo. Yo voy a estar con ustedes y les voy a echar la mano de vez en cuando. Y se fue. Si el problema con respecto a la organización se llama autoridad espiritual, entonces hay algo que tenemos que corregir en nuestro corazón. ¿Ok? Algo que tenemos que corregir. ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Cuáles fueron las batallas que se le presentó a la primera iglesia? A la primera iglesia se le presentaron los problemas de 3 tipos de personas. Número 1, los fariseos. La palabra fariseo significa los separados. Este grupo, ellos se habían separado de la vida común para dedicar su vida a guardar los detalles ínfimos, más pequeños de la ley. El segundo grupo que se enfrentó, la iglesia se enfrentó, fue los saduceos. Los saduceos, ellos eran los ricos, ellos eran la clase sacerdotal, ellos eran los colaboracionistas con el gobierno establecido de Roma, y que su propósito principal era preservar sus privilegios aún en contra de sus propios hermanos. Y el tercer grupo eran los judíos en general, el pueblo judío en general. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la iglesia de nuestros días? Hermanos míos, todavía tenemos fariseos. ¿Sabe que investigué anoche este asunto de los fariseos? Y en el tiempo del Señor Jesucristo solo había como 6,000 fariseos. Ni siquiera eran una gran multitud. 6,000 fariseos. Oigan, pero ¿cómo aparecen en todos los evangelios? En todos los evangelios aparecen. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué tus discípulos andan en el día de reposo? ¿Y por qué tú estás sentado con los publicanos y los pecadores? Y si tú fueras un maestro, pues supieras que la que te está lavando los pies es una prostituta. Dentro de la iglesia hay muchas personas que se han dejado influenciar por un espíritu de fariseos. Un espíritu de fariseos que andan juzgando y criticando todo lo que se hace dentro de la iglesia.
que no resultan una ayuda, que son un tropezadero. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 22 y 23 escribe muy fuerte de este grupo de personas: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mundo para ser un prosélito, y cuando lo encuentran lo hacen peor hijo del diablo que ustedes, dijo el Señor. Sabe que yo creo que el diablo ha estado engañando a muchos hermanos dentro de la iglesia cristiana, que nos ha faltado sabiduría, y entonces los fariseos debilitan el avance del reino de Dios. Los fariseos, los separados, los que se creen los más santos, los más perfectos, que tienen la autoridad para estar criticando a todos los demás. ¿Acaso no hemos escuchado la palabra del Señor de que antes de que tratemos de sacar la paja del ojo de nuestro hermano, veamos la viga que tenemos en nuestro propio ojo? ¿Sí o no dice eso la palabra? Eso significa, hermano, cuídate a ti mismo, checa tu vida. No significa que no debes de ayudar a otro a que camine en la fe, que no debes de ayudar a otro con la sana doctrina. Sí tienes que hacerlo, pero ¿cuál es la actitud que tienes para hacerlo? ¿En qué espíritu te estás moviendo? ¿Me explico, hermanos? Hay algunos que no tienen ningún temor de hablar mal en contra de la iglesia, en contra de su propia iglesia y en contra de otra congregación cristiana. Miren, yo he luchado toda la vida, hermanos, toda la vida, para que no hablen mal de otra congregación cristiana, porque debilitan la obra del Señor cuando usted levanta su voz contra otra congregación cristiana. Si tan solo pudiéramos vivir como la primera iglesia, ya el evangelio hubiera corrido. Fíjese, Pedro predicó la primera vez 3,000, la segunda vez que predicó 5,000, la tercera vez que predicó ni los pudieron contar. Ya hubiera avanzado el evangelio si acá todos nos convirtiéramos en siervos. Los saduceos, ellos eran los ricos sacerdotes colaboracionistas que buscaban preservar sus privilegios aún contra sus hermanos. Tenemos saduceos dentro de la iglesia. Ahora, algunos de ustedes no saben que los saduceos no creían en ángeles, no creían en espíritu, no creían, bueno, yo no sé cómo es que en el tiempo del Señor Jesucristo ellos llegaron a ser los sacerdotes. Por eso la corrupción espiritual de Israel estaba en su grado máximo, porque los saduceos eran los que gobernaban. Tenemos que cuidar que nuestra iglesia nunca se aparte de los principios bíblicos y de la sana doctrina. He luchado aquí para que hablemos en lenguas, para que tengamos cánticos espirituales, para que tengamos cántico nuevo, para que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, el que habla en lenguas no le habla a los hombres sino le habla a Dios. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, tenemos mucha información bíblica que nos dice que debemos mantener una vida espiritual. ¿Qué es la lucha contra los saduceos? La lucha contra los saduceos es que no perdamos nuestra espiritualidad y no permitan que otro u otros, o incluso de la misma casa, venga y disminuya el fuego espiritual en nuestro corazón de nuestra relación con Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Póngase a orar en el espíritu. Entonábamos un canto cuando estábamos allá en la Lagunilla: que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego. Esa es tu tarea. Tu tarea es que no se apague el fuego. Y el tercer grupo, los judíos. Pues de este grupo había las dos divisiones, una los nacidos y los prosélitos. Ellos estaban divididos así porque eran muy nacionalistas. Cuando en Hechos 6 se habla pues de las viudas de los griegos, ya dije que no se habla de griegos propiamente, sino de
los que estaban ahí divididos. El pueblo está dividido. Escuche bien, el pueblo está dividido. La iglesia no debe estar dividida. La iglesia debe de estar unida y la iglesia debe ser un modelo para el mundo. En el momento en que nosotros como iglesia estemos unidos, entonces el mundo va a convertirse. ¿Qué es el engaño? El engaño que el diablo nos ha traído en los últimos meses, último año y medio, es que nos ocupemos de nosotros mismos, que nos ocupemos de cuidarnos de nosotros mismos y que nos olvidemos del mundo, y estamos cayendo en el engaño. Vamos a levantarnos con visión. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. Y vamos a permitir que el Señor levante entonces los que Él necesita. Necesitamos una estructura con que enfrentar los retos que el mundo nos presenta. Esto es un liderazgo que pueda conducir a la iglesia al cumplimiento de su propósito. Pero también necesitamos una congregación que entienda su importancia en el plan de Dios y se someta a ese liderazgo. Aquí en esta iglesia tenemos una organización que hemos tomado el cuidado que sea una organización bíblica, que tenga trazos bíblicos, que no emane de manuales modernos organizacionales, sino de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor entonces pidió que ese liderazgo fuera buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, quienes entendieran que eran llamados para un trabajo en particular. Es un equipo ungido de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo quiero, hermano mío, que durante esta semana tú como creyente ores por tu líder de grupo familiar, ores por tu pastor de zona, ores por tu pastor de área, ores por el equipo pastoral, y que podamos entender y comprender que cada uno de nosotros en nuestras capacidades estamos sirviendo a Dios. ¿Soy perfecto? No, me hace falta muchísimo. Pero una cosa sí le digo: el trabajo que estoy haciendo lo hago de corazón, para mi Dios, para honrar a mi Dios y para que su iglesia cumpla con su propósito. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia de Cristo y es nuestro deber levantarla. La vida de la iglesia incluye eso, hermanos. La vida de la primera iglesia incluye eso. Incluye el análisis de en dónde estamos parados, hacer las correcciones adecuadas y vamos para adelante con el propósito que el Señor nos ha dado. Amén. Yo quiero darle esas palabras a las personas que están aquí por primera vez y que no tienen a Cristo en su corazón. Queridos amigos, esto es la casa de Dios. Es el lugar donde te puedes encontrar con el Padre Celestial. Por eso, si no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte para que entregues tu vida al Señor en este momento. ¿Cómo nos entregamos al Señor? A través de una oración de fe. Es una oración de fe que voy a guiarte a que hagas. Por favor, haz esta oración después de mí y entrégate a Jesús. Y si hay alguien, repita esta oración: Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Te necesito, Señor. He vivido lejos de ti y soy un pecador, pero esta mañana me arrepiento. Padre Santo, perdona mi pecado. Me arrepiento de todo mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo. Ven a mi corazón, Cristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos el crecimiento de los números, pero es mucho más que números. Es la continuación del Evangelio. El Señor Jesús hizo su parte, Él hizo su sacrificio. Pero entonces tú estás caminando más hacia la santidad y hacia la consagración con Cristo, o estás caminando más hacia el mundo